Buenas tardes, mi nombre es Andy Álvarez, estudiante de la Universidad Fermín Toro de Cabudare, cursante de la materia Mantenimiento Industrial 2 con el profesor Edín Gotera. En el presente video ensayo les platicaré sobre la planificación y programación del mantenimiento. Como referencia, en el presente video ensayo se tomará de guía el documento que tiene por nombre Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial 1, materia integradora de primer año, año 2004. Y su autor es el ingeniero Julio Morales. El objetivo es aprender cuál es el proceso que implica al ejecutar una acción de mantenimiento, donde se empieza con una orden de trabajo hasta terminar en la programación de las tareas que se ejecutarán. De esta manera, el presente video ensayo se dividirá en tres bloques, donde en el primer bloque hablaremos de la orden de trabajo, cómo se realiza, cómo se estructura, el diagnóstico de fallas, cuál sería la prioridad y urgencia, entre otras cosas. En el segundo bloque hablaremos de las etapas de la planificación, donde se dará a entender que después de estar emitida la ya mencionada orden de trabajo, apreciaremos que la planificación es preparar adecuadamente las tareas a realizar. Veremos las etapas de la planificación y las estimaciones de costo en las acciones de mantenimiento. Ya por último, en el tercer bloque hablaremos sobre las etapas de la programación, la cual se encarga de ubicar las tareas en el tiempo para así lograr el uso de los materiales y equipos a corto plazo. Dando inicio al primer bloque, el cual se centra en la orden de trabajo, el cual es el proceso principal antes de la planificación y la programación de las tareas del mantenimiento. En el documento de Tecnicatura Superior nos explica la necesidad, lo que debe contener y el nivel de prioridad de una orden de trabajo. Según sea la modalidad de las diferentes empresas, el propósito de esto es saber que la orden de trabajo debe contener los datos del equipo, las tareas la cual se requiere, la razón por la que se requiere, la intervención, fecha de realización, el valor agregado, el cual es un aspecto muy importante debido a que el emisor debe utilizar esto para confeccionar una orden, diagnosticar la falla, ya sea una falla muy simple o un diagnóstico avanzado, además de la urgencia de las tareas de mantenimiento. Esto depende del momento el cual se requiera una intervención, ya sea de emergencia, la cual se realiza la intervención de un equipo no programado, debido a fallas muy serias que afecten los factores de seguridad industrial o a la producción. Estas emergencias se deben atender de forma inmediata y sin demora, en cualquiera de las áreas, quedando por encima de las tareas ya programadas. El siguiente es urgencia. Son tareas programadas con prioridad de plazos cortos y se llevan a cabo para evitar que ocurra una falla de emergencia. Normal. Las tareas se realizarán programadamente. Si la tarea puede realizarse con planta funcionando, normalmente se espera que ocurra en un plazo de mayor a una semana o 2 semanas. Si para realizar la tarea se requiere tener las instalaciones, entonces se programará para la próxima parada de planta. Luego de eso pasamos a las rutinarias. Este es el caso de tareas genéricas que no afectan de forma directa a la actividad productiva y que se realizarán en un periodo muy largo, de forma cotidiana y con muy baja prioridad. Habitualmente son tareas de salud, de las instalaciones como pinturas, reparaciones, entre otras. Seguido de esto, nos encontramos con el flujo de trabajo, el cual desarrolla las tareas de la gestión del mantenimiento de manera estructurada y organizada, para una mejor elaboración de la orden de trabajo y los trabajadores que intervendrán en el trabajo. En el primer bloque señalamos lo que está relacionado a una orden de trabajo, el cómo está constituida, todo lo que debe llevar, su valor agregado, el cual consiste en agregar la información necesaria, diagnosticar la falla para determinar la causa, la urgencia
que ésta requiere a la intervención de los equipos y finalmente el flujo de trabajo, que es la función que debe tener el nivel de cada personal para las actividades o etapas. De acuerdo al estudio del ingeniero Julio Morales, nos coloca a la orden de trabajo como primer paso para una gestión de mantenimiento, debido a toda la información dentro de ella, dando la facilidad para realizar dichas tareas y actividades con la finalidad de obtener la información suficiente y así emitir la orden de trabajo. Pasamos al bloque número 2, que nos habla de la planificación. Luego de tener la orden de trabajo ya finalizada con el valor agregado suficiente y el nivel de prioridad, pasamos a la planificación, la cual consiste en ejecutar adecuadamente las tareas del mantenimiento. Antes de hacer esta planificación se tiene que hacer un análisis para conocer el problema, los riesgos y la necesidad de la maquinaria, como también el costo para crear una estrategia que logre reunir lo necesario para la realización de dichas áreas, como los repuestos necesarios, como la mano de obra, especialidad y la maquinaria. También teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial, el cuidado de los obreros y el medio ambiente, para así crear un grupo que se acople a un plan para evaluar el antes, el durante y el después para dichas tareas, para observar los obstáculos al momento de realizar las actividades. La planificación está dividida en etapas, las cuales sirven para identificar y desarrollar las tareas. Algunas empresas utilizan una hoja de trabajo para ayudar al momento de planificar y realizar tareas. Hay otras empresas que van directamente a la planta para hacer un análisis de riesgo y seguridad y ver todos los sucesos involucrados en la falla. Estas empresas tienen un personal especializado en la falla o en el equipo, como también saber qué materiales van a utilizar para el mantenimiento, como también su costo para la ejecución final. En resumen, la planificación consiste en ejecutar adecuadamente las tareas y que se cumplan cronológicamente siguiendo unos parámetros, que uno de los que más resalto es la estimación de costo, ya que le da un valor aproximado a la orden de trabajo. Teniendo en cuenta que la planificación es el segundo paso para realizar una gestión de mantenimiento, debido a que verifica lo que se está establecido en la orden de trabajo, además evalúa si está estructurado de una manera correcta, con el fin de cumplir con esta etapa. Con frecuencia se utilizan programaciones por periodo, como por ejemplo semanales, pero las herramientas utilizadas para estas tareas permiten obtener listas diarias de 2 o 3 días, semanales o mensuales, entre otras. Para finalizar, tenemos el tercer bloque, el cual se centra en la programación. Podemos decir que la programación es la que relaciona la ejecución de las tareas con el tiempo y ordena las tareas de tal manera que se pueda dar el uso más eficiente de los recursos y a su vez terminar los plazos más cortos posible para la ejecución de las tareas. En esta etapa, el programador verifica la priorización de las órdenes de trabajo y le asigna la oportunidad de su ejecución. La programación suele realizarse siguiendo metodologías tales como el diagrama de barras de Gantt, diagrama de REC, de tareas tipo nodos y flechas o tipo bloques vinculados, y a su vez estas metodologías suelen desarrollarse mediante herramientas informáticas tales como Project, Primavera o entre otras. Debemos distinguir los siguientes tipos más comunes de programación de actividades en el mantenimiento industrial.
como por ejemplo programaciones de actividades del día a día, normalmente vinculadas a órdenes de trabajo para preparaciones. En estos programas con frecuencia, cada actividad o reparación está presentada por una o unas pocas barras de tarea. Estos programas incluyen algunas decenas de tareas que se realizarán en las próximas 2 o 3 semanas. Programación de una actividad que por su complejidad requiere de una apertura en muchas tareas de diversas disciplinas y recursos, no solo humanos, sino también materiales, máquinas y equipos auxiliares. Programación de parada de planta. Estos programas suman una gran cantidad de los dos tipos de programas mencionados anteriormente y se agrega además tareas de proyección de modificaciones destinadas a la ampliación de capacidad productiva o mejoras tecnológicas, entre otras cosas. Pasamos a los diagramas de barra. En los diagramas de barra, las actividades se representan mediante barras habitualmente horizontales, cuya longitud corresponde en la duración a la que tiene habitualmente en el tiempo, que se representa en el eje X. En tanto a las tareas se ordenan en filas horizontales hacia abajo. La programación de tareas transcurre en etapas bien definidas, tales como la preparación. En esta etapa, el programa recibe las diferentes disciplinas que participan en detalles de las tareas a realizar y se asegura de alcanzar un óptimo nivel de detalle. La elaboración. Aquí se establecen las vinculaciones entre tareas, precedencias, restricciones y vinculaciones entre segmentos o proyectos, dependiendo del grado de complejidad de las tareas. Se referirán también a la participación de los expertos en las disciplinas intervenientes. Con esta información será posible construir la red del programa, tales como la simulación, que tiene diferentes opciones de distribución en el cliente, la tarea y los recursos necesarios para encontrar el programa que optimiza tiempos y costos. Cada opción deberá ser analizada en conjunto con los expertos para asegurarse de la habilidad del programa obtenido. El proceso. Una vez que comienza la ejecución de las tareas, será necesario con alguna frecuencia preestablecida verificar los avances de las tareas y la actualización del programa para adaptarlo a los cambios que sean necesarios. Esta actualización se realizará con la información obtenida de los diversos líderes de equipo de trabajo. En las programaciones tipo 2 y 3 suelen establecerse reuniones de trabajo y equipo para recabar la información que permite actualizar la programación y también analizar las acciones requeridas para corregirlo. En resumen, lo dicho en el bloque explica sobre la programación, cuáles son sus etapas dependiendo del nivel de prioridad que tenga la orden de trabajo. Nos resalta lo importante que es la programación, porque nos enseña a cómo atacar la falla en el momento que se va a hacer, con cuál especialista lo vamos a hacer y esos materiales que vamos a utilizar. Para finalizar el bloque, el autor del documento nos recalca que la programación es el tercer paso para hacer una gestión de mantenimiento. Ya determinada, darle el tiempo para la realización de las tareas establecidas anteriormente. En conclusiones finales, la planificación y programación son muy importantes para realizar una tarea de mantenimiento. Antes de dar la planificación, se tiene que trabajar en una orden de trabajo para ver cuál es el equipo, qué se va a hacer, cuál es su utilidad, cuál es su urgencia, cuál es la falla, y luego de tener todo eso se pasa a la planificación, que se trata de ejecutar todas esas tareas, es decir, de qué manera se realizarán. Y luego de eso la programación, que nos dirá la fecha de la realización, en qué momento se ejecutará, cuáles son los especialistas, cuántos son los recursos, para que de esa manera todo salga perfecto. Muchas gracias, este es mi primer video ensayo.
de planificación y programación.